Lo que estás a punto de ver es actividad paranormal. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para más. El Salón 302, Colegio en México. En un colegio secundario de Puebla, el Salón 302 quedó clausurado después de un incidente extraño en 1997. Según los registros, un profesor llamado Héctor desapareció durante una clase de historia. Los alumnos afirmaron que, tras un apagón repentino, vieron al maestro levitar y desvanecerse en el aire, dejando atrás solo su reloj y sus lentes. Desde entonces, los conserjes aseguran escuchar pasos y murmullos dentro del salón, aunque está cerrado con llave. Una noche, un vigilante decidió entrar y encontró un libro abierto sobre el escritorio. Al revisarlo, vio que estaba lleno de dibujos grotescos y una nota que decía: "No me olviden". Nadie sabe cómo llegó ese libro allí. El campamento de las luces rojas, Argentina. En Córdoba, un campamento escolar en las sierras se convirtió en escenario de una leyenda aterradora. Durante una excursión nocturna, un grupo de estudiantes vio luces rojas parpadeando en el bosque. Pensando que eran luciérnagas, se adentraron en la espesura. Horas después, los encontraron en estado de shock, incapaces de hablar. Uno de ellos, semanas después, contó que las luces eran ojos y que una figura alta, con cuernos, los había perseguido. Desde entonces, el campamento se cerró, pero lugareños afirman que las luces aún se ven por las noches. La bruja del aula vacía, España. En un antiguo internado en Galicia, los estudiantes hablaban de una bruja que vivía en el último piso del edificio. Según la leyenda, en el siglo XIX, una mujer fue acusada de practicar magia negra en el lugar y ejecutada frente a los alumnos. Los estudiantes actuales afirman que, al pasar por el aula vacía donde ocurrió el juicio, pueden escuchar risas siniestras y ver sombras que se mueven entre los pupitres. Algunos han encontrado marcas extrañas en sus brazos después de pasar cerca. El Duende del Pozo, Chile. En una escuela rural en el sur de Chile, los niños evitaban un viejo pozo en el patio. Según los mayores, un duende malévolo vivía allí y atraía a los niños con promesas de dulces. En 1978, un estudiante desapareció y nunca fue encontrado, aunque se escuchaban sus gritos provenientes del pozo por las noches. Los profesores cerraron el pozo con cemento, pero a veces, los estudiantes aseguran escuchar risas agudas y ver huellas pequeñas alrededor del lugar. El diablo en el pabellón deportivo, Colombia. En Medellín, un colegio conocido por sus estrictas normas religiosas fue escenario de un suceso inexplicable. Durante una noche de tormenta, los estudiantes que practicaban deportes quedaron encerrados en el pabellón. Uno de ellos asegura haber visto a una figura con patas de cabra y ojos rojos caminando entre las gradas. A la mañana siguiente, encontraron marcas de quemaduras en el suelo y el símbolo de un pentagrama dibujado en las paredes. Los niños de la cabaña perdida, Estados Unidos. En un campamento de verano en Vermont, un grupo de niños desapareció en 1985 mientras jugaban al escondite. Después de buscarlos durante días, los encontraron en una cabaña abandonada en el bosque. Los niños estaban sentados en círculo, murmurando palabras en un idioma desconocido. Cuando los rescatistas intentaron moverlos, los niños comenzaron a gritar y a atacar a los adultos. Años después, algunos de esos niños aseguran no recordar nada, pero todos comparten pesadillas recurrentes con una figura sombría. La maestra de la noche, Perú. En una escuela rural en Cusco, los estudiantes hablan de una maestra que aparece solo por las noches, vestida con ropa antigua. Aquellos que han asistido a su clase cuentan que enseña sobre temas oscuros y dibuja símbolos extraños en la pizarra. Una noche, un grupo de niños decidió grabarla con un celular, pero al día siguiente, las imágenes mostraban un salón vacío, y los niños que participaron en el plan se desmayaron al intentar recordar lo ocurrido. El árbol de los cánticos, Irlanda. En un colegio ubicado cerca de un bosque en Irlanda, los niños hablaban de un árbol torcido del que emanaban cánticos suaves al anochecer. Según la leyenda local, una bruja fue colgada en ese árbol hace siglos, y su espíritu quedó atrapado allí. Un grupo de estudiantes intentó grabar los cánticos, pero cuando regresaron, sus voces comenzaron a fallar y, uno por uno, perdieron la capacidad de hablar durante meses. El demonio del lago Espejo, Brasil. En un campamento escolar en Minas Gerais, los estudiantes fueron advertidos de no acercarse al lago durante la noche.
Según las historias, un demonio habita el agua y refleja su verdadera forma en el espejo del lago. Una estudiante curiosa ignoró la advertencia y se acercó para mirar su reflejo. Según sus amigos, comenzó a gritar y a correr hacia el bosque, desapareciendo para siempre. Lo único que encontraron fue un mechón de su cabello flotando en el agua. El encantamiento de las tres puertas, India. En una escuela de la India, había un sótano con 3 puertas que los estudiantes tenían prohibido abrir. Según la leyenda, una de ellas lleva al inframundo, otra a un espacio sin tiempo y la tercera a una dimensión donde los demonios controlan todo. Un grupo de estudiantes decidió investigar y abrió la primera puerta. Uno de ellos, al cruzar el umbral, cayó al suelo gritando y convulsionando. Cuando lo sacaron, su cabello había encanecido por completo, y no volvió a pronunciar palabra. El corredor sin fin, México. En un internado en Guadalajara, los estudiantes cuentan sobre un corredor que parece alargarse interminablemente si lo cruzas a medianoche. Según la leyenda, en los años 50, un profesor se perdió en ese pasillo y nunca más fue visto. Un grupo de amigos quiso probar la historia y caminó por el corredor a la hora señalada. Después de varios minutos, comenzaron a notar que las paredes se volvían más estrechas, y la luz de las ventanas desaparecía. Solo uno de ellos logró regresar, balbuceando incoherencias y diciendo que una figura oscura los perseguía. El campamento de los susurros, Chile. En el norte de Chile, un campamento de verano quedó abandonado tras un suceso inexplicable. Los niños que dormían en las cabañas comenzaron a escuchar susurros que parecían provenir de las paredes. Al principio, pensaron que eran bromas de sus compañeros, pero los susurros se intensificaron hasta volverse gritos desgarradores. Cuando los monitores llegaron, encontraron todas las camas vacías y las puertas abiertas, pero los niños fueron hallados al amanecer en el bosque, temblando y cubiertos de arañazos, sin recordar lo ocurrido. El aula de los sacrificios, España. En un colegio de Castilla y León, se dice que una vez al año, en la noche de San Juan, un aula del tercer piso se ilumina, a pesar de estar clausurada. Según los registros históricos, ese lugar fue utilizado como templo por un culto en el siglo XVIII. Una profesora de historia decidió investigar y entró al aula una noche. Al día siguiente, fue encontrada en estado de catatonía, con símbolos grabados en su piel. Nunca volvió a hablar, pero murmuraba nombres que nadie reconocía. Los árboles que caminan, Estados Unidos. En un campamento en Oregón, los guías advierten a los niños sobre los árboles que caminan. Según la historia, los troncos que rodean el lugar se mueven sigilosamente por las noches, buscando a aquellos que se alejan del grupo. Un niño desapareció en 1994, y cuando lo encontraron días después, estaba en lo alto de un árbol, abrazando el tronco como si intentara escapar. Nunca explicó cómo llegó allí, pero sus manos estaban llenas de astillas profundas. El Pozo de las Voces, Perú. En un colegio rural de Cusco, los estudiantes temen un viejo pozo en el patio. Cuentan que, si te acercas demasiado, puedes escuchar voces que susurran tu nombre. En 2005, un niño de primer grado cayó al pozo y nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, aseguran que cada año, otro estudiante desaparece, como si el pozo demandara sacrificios. El demonio del refugio, Italia. En los Alpes italianos, un refugio de montaña usado por escolares esconde una oscura leyenda. En 1912, un grupo de niños desapareció durante una tormenta, y al ser encontrados, sus cuerpos estaban marcados con símbolos extraños. Desde entonces, cada generación de estudiantes reporta haber visto una figura con cuernos y ojos rojos que aparece en las ventanas durante las noches de tormenta, vigilándolos mientras duermen. El Salón de los Gritos, Colombia. En un colegio de Bogotá, los estudiantes hablan de un salón en el que, cada noche, se escuchan gritos que parecen venir del subsuelo. La leyenda dice que, durante una remodelación, se encontraron esqueletos enterrados bajo el edificio. En 2018, un vigilante trató de grabar los ruidos, pero al escuchar la grabación, se desmayó al reconocer su propia voz gritando, aunque nunca había entrado al lugar. La Cueva de los Duendes, México. En un campamento de Morelos, los guías advierten sobre una cueva cercana que nadie debe explorar. Según los habitantes, los duendes que viven allí secuestran a los niños que se acercan demasiado.
En 1999, dos hermanos desaparecieron tras entrar en la cueva. Cuando los encontraron días después, estaban desorientados, y uno de ellos llevaba un collar hecho de huesos pequeños que no podían identificarse. La Biblioteca de las Sombras, Reino Unido. En una antigua escuela de Londres, la biblioteca es conocida por ser un lugar donde los estudiantes desaparecen. Según las leyendas, si tomas un libro con una marca negra en la portada, una sombra se acerca a ti y te susurra secretos prohibidos. En 1974, una estudiante desapareció frente a sus compañeros después de abrir uno de estos libros. Su silla quedó volteada, y el libro estaba en el suelo con las páginas en blanco. La familia de las sombras, Navidad en Noruega. En un pequeño pueblo en Noruega, existe una tradición de contar historias frente a la chimenea en Nochebuena. Sin embargo, una familia llamada Skjold dejó de hacerlo tras un incidente aterrador en 1987. Esa noche, los Skjold se reunieron como siempre, narrando cuentos de fantasmas mientras la nieve cubría el paisaje exterior. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y los padres notaron que había más sombras proyectadas en la pared de la sala de las que deberían estar. Una figura alta y oscura, con una forma apenas humana, apareció en el fondo de la habitación. Sin emitir sonido alguno, se acercó lentamente al árbol de Navidad. La familia, paralizada por el miedo, observó cómo la figura levantaba una mano, señalando a la hija menor, Ingrid. En un abrir y cerrar de ojos, las luces se apagaron por completo. Cuando volvieron, Ingrid había desaparecido, dejando solo su muñeco de trapo favorito en el suelo. Desde entonces, la casa quedó abandonada, y los lugareños aseguran que cada Nochebuena pueden ver sombras moverse dentro de la casa. Algunos incluso afirman que, si escuchas con atención, puedes oír la voz de una niña cantando villancicos en noruego. El hombre de la máscara roja, Navidad en Rusia. En una aldea remota de Siberia, los ancianos advierten a los niños sobre el hombre de la máscara roja, una figura que, según la leyenda, aparece durante las festividades navideñas. Se dice que ofrece regalos a los niños que se portaron mal durante el año, pero a cambio de algo muy valioso. En 2003, una familia recibió la visita de este hombre. Un anciano vestido de rojo, con una máscara de madera tallada, tocó su puerta en la víspera de Navidad. Traía una bolsa llena de juguetes y dulces. La madre, desconfiada, intentó cerrarle la puerta, pero el hombre la empujó con una fuerza inhumana. La familia observó aterrorizada cómo el hombre dejaba los regalos en el suelo y murmuraba, «A cambio de lo que es mío». Al desaparecer, los padres descubrieron que el hijo menor había perdido el habla y nunca volvió a emitir sonido alguno. Cada Navidad, la familia encuentra un pequeño objeto junto al árbol que no reconocen, como una muñeca rota o un reloj antiguo. La leyenda asegura que el hombre de la máscara roja siempre regresa por lo que considera suyo. El campamento de las Tres Velas, Estados Unidos. En 1998, un grupo de estudiantes de secundaria asistió a un campamento invernal en las montañas de Montana. Durante la última noche, los monitores propusieron un juego llamado Las Tres Velas, en el que los participantes debían encender 3 velas en el bosque y pedir un deseo en secreto. El grupo se dividió en parejas y cada una recibió 3 velas. Una pareja, formada por Mike y Sarah, decidió alejarse más del campamento para evitar las bromas de sus compañeros. Encendieron las velas en un claro y pidieron sus deseos en voz baja. Cuando regresaron al campamento, encontraron todo vacío. Las tiendas estaban rasgadas, y las huellas en la nieve mostraban un caos inexplicable. Al buscar a sus compañeros, comenzaron a escuchar un susurro que provenía del bosque: 3 deseos, 3 vidas. En ese momento, las velas que habían llevado con ellos se encendieron solas, y la figura de un hombre sin rostro apareció entre los árboles. Ambos salieron corriendo y llegaron al pueblo al amanecer. Nadie volvió a ver a los otros campistas, y las autoridades solo encontraron una nota quemada que decía: «Nunca jueguen con lo que no entienden». La procesión de las estrellas, Navidad en México. En un pequeño pueblo de Oaxaca, existe una tradición navideña llamada la procesión de las estrellas, donde los habitantes iluminan las calles con faroles mientras rezan. Sin embargo, en 1986, ocurrió algo que dejó a la comunidad aterrorizada. Aquella noche, las familias marchaban con sus faroles cuando una figura alta y encapuchada apareció al final de la calle. Pensaron que era alguien disfrazado,
pero al acercarse, notaron que sus pies no tocaban el suelo y que los faroles comenzaban a apagarse uno por uno. La figura alzó un brazo y señaló al cielo, donde las estrellas comenzaron a moverse de forma extraña, formando una espiral que parecía descender hacia ellos. Cuando los habitantes intentaron correr, una mujer desapareció frente a todos. Al día siguiente, encontraron su farol intacto en medio de la plaza, y su familia afirmó que, durante las noches siguientes, oían su voz llamándolos desde el cielo. Desde entonces, el pueblo dejó de celebrar la procesión de las estrellas. El niño del árbol de Navidad, Estados Unidos. En 1992, una familia en Maine compró un árbol de Navidad en una feria local. Era un pino alto y perfectamente simétrico. Al colocarlo en la sala, los niños comenzaron a escuchar risas suaves, pero los padres lo atribuyeron a su imaginación. La primera noche, el hijo mayor despertó gritando. Decía que un niño pequeño, con ojos completamente negros, estaba trepando el árbol. La familia revisó, pero no encontró nada. Sin embargo, notaron que las ramas estaban enredadas de manera extraña, como si alguien las hubiera manipulado. Las noches siguientes, comenzaron a escuchar pasos alrededor del árbol y risas que venían del interior. Finalmente, al cortar el tronco para deshacerse del árbol, encontraron una pequeña figura tallada que representaba a un niño. Desde entonces, la casa quedó embrujada, y cada Navidad, las luces de la sala parpadean sin explicación. Las ruinas del Campamento de los Lamentos, Canadá. En los bosques de Quebec, existe un antiguo campamento al que nadie se atreve a acercarse. Según la leyenda, en 1974, un grupo de adolescentes desapareció mientras exploraban el área. Los sobrevivientes afirmaron que, al llegar a las ruinas del comedor principal, escucharon lamentos que venían del subsuelo. Uno de los chicos, impulsado por la curiosidad, comenzó a cavar y desenterró un viejo baúl. Dentro había ropa infantil y muñecas quemadas. Cuando intentaron salir, una figura oscura apareció en la entrada del campamento, bloqueándoles el paso. Esa noche, todos los que intentaron escapar desaparecieron. Al día siguiente, los equipos de rescate solo encontraron los restos del baúl y un mensaje escrito en la pared de una cabaña: no los despertaron. Ellos nos llevan. La maestra de las noches de luna llena, España. En un colegio rural de Extremadura, los estudiantes hablan de una maestra que aparece únicamente durante las noches de luna llena. Según cuentan, la mujer, vestida con ropas antiguas, imparte clases a quienes se quedan en el edificio después de horas. En 2001, un grupo de amigos decidió quedarse escondido para comprobar la leyenda. A medianoche, la puerta del aula principal se abrió sola, y una mujer pálida, con ojos vacíos, comenzó a escribir en la pizarra ecuaciones incomprensibles. Cuando intentaron salir, la puerta estaba cerrada. Uno de los amigos se acercó a la maestra, pero al mirarla de cerca, su rostro se transformó en una calavera sonriente. Los amigos huyeron cuando la mujer se desvaneció, pero desde esa noche, todos comenzaron a sufrir pesadillas en las que ella los llamaba por su nombre, pidiendo que regresaran a clase. Los huéspedes invisibles del orfanato Santa Lucía, Argentina. En la provincia de Mendoza, existe un orfanato abandonado llamado Santa Lucía. Según los relatos, en los años 50, una epidemia de fiebre se extendió entre los niños y la mayoría falleció en el lugar. Los rumores aseguran que los pocos sobrevivientes desaparecieron sin dejar rastro. En 1999, un grupo de exploradores urbanos decidió entrar al orfanato en busca de evidencia paranormal. Encontraron juguetes rotos y camas oxidadas, pero lo más inquietante eran las huellas de manos pequeñas que aparecían en las ventanas, como si los niños estuvieran observándolos desde fuera. En la capilla del orfanato, hallaron un mural de ángeles, pero los rostros estaban deformados. De repente, escucharon risas infantiles que se transformaron en gritos desgarradores. Al intentar salir, encontraron la puerta bloqueada. Uno de los exploradores aseguró sentir pequeñas manos jalando su ropa. Cuando lograron escapar, notaron que todos tenían marcas de manos en sus cuerpos, como si hubieran sido tocados por los niños invisibles. Desde entonces, nadie se atreve a volver al lugar. La maldición de la campana rota, Francia. En Normandía, hay un antiguo colegio que fue parcialmente destruido durante la Segunda Guerra Mundial. En su torre aún cuelga una campana rota que, según los lugareños, suena sola en noches de tormenta.
Se dice que en 1943, una maestra intentó proteger a un grupo de niños de un bombardeo. Llevó a los pequeños al sótano del colegio, pero una explosión los sepultó. Solo la maestra sobrevivió, aunque juraba escuchar las voces de los niños llamándola desde los escombros. En 1987, unos excursionistas pasaron la noche en el colegio. A medianoche, la campana sonó, y comenzaron a escuchar risas mezcladas con llantos. Cuando exploraron el sótano, encontraron huellas pequeñas en el polvo que los guiaban hacia un rincón oscuro. Allí, hallaron una muñeca con un mechón de cabello humano y la inscripción, "No nos olviden". Los excursionistas abandonaron el lugar y reportaron sueños recurrentes con niños que pedían ayuda desde un lugar oscuro y frío. El internado de las velas eternas, Inglaterra. En el norte de Inglaterra, un internado exclusivo cerró sus puertas tras un evento inexplicable. Los estudiantes hablaban de un pasillo que solo aparecía de noche, iluminado por velas que nunca se apagaban. En 1975, un grupo de alumnos decidió explorar el pasillo. Al final, encontraron una puerta que los llevó a un salón vacío, excepto por un espejo enorme. Al mirarse, las velas se apagaron, y vieron reflejos de ellos mismos gritando y siendo arrastrados por sombras. Solo uno de ellos logró salir del internado, pero nunca volvió a hablar de lo que vio. Días después, el internado fue clausurado tras reportes de desapariciones y figuras oscuras que aparecían en las ventanas. Los niños del Jardín Silencioso, México. En las afueras de Veracruz, hay un orfanato abandonado rodeado de un jardín que parece intacto, como si alguien lo cuidara. Los vecinos afirman que en las noches, se escuchan canciones infantiles provenientes del lugar. La leyenda cuenta que la directora del orfanato realizaba rituales para purificar a los niños. Uno de esos rituales terminó en tragedia, y los niños fueron encontrados sin vida en el jardín, formando un círculo alrededor de un árbol grande. En 2010, un grupo de investigadores entró al orfanato. Notaron que el jardín estaba lleno de flores frescas, y al acercarse al árbol, escucharon susurros pidiendo ayuda. Cuando intentaron salir, sintieron como si raíces invisibles los sujetaran por los pies. Lograron escapar, pero una semana después, uno de los investigadores fue encontrado muerto en su casa, con una flor del jardín en su mano y marcas en sus tobillos, como si algo lo hubiera arrastrado.